Hola mi amigo querido, esta semana estudiaremos el tema de la unidad en la epístola de Pablo a los Efesios. La iglesia en Efeso era una iglesia multicultural, quiere decir, en esa ciudad vivía gente de variadas formas de pensar porque llegaba esa gente de los diferentes lugares del mundo conocido de aquellos tiempos. Efeso era una metrópoli para sus días y claro, lo mismo se reflejaba en la iglesia. La iglesia era una iglesia multicultural. Habían judíos que se convertían al cristianismo y gentiles de varias naciones que también se convertían. Pero estas personas, a pesar de haber sido convertidas, no se desvinculaban completamente con facilidad de la forma en la que habían sido criados. Y eso creaba cierta dificultad a la iglesia naciente en la ciudad de Efeso. Por lo tanto, no sería fácil que la iglesia viviera en unidad, a menos que Dios hiciera algo sorprendente que la mente humana era incapaz de entender. Para empezar, veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Percibe que el texto empieza diciendo, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra clave aquí es misterio. Pablo la usa varias veces en la epístola a los Efesios. Una de esas otras veces está en Efesios 5:32, cuando dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Misterio. Sabes, para nosotros la palabra misterio significa un enigma, algo desconocido que no se puede saber o conocer, algo insondable, incomprensible. Pero la palabra mysterium, en griego, de donde viene la palabra misterio nuestra, no tenía esa connotación de algo insondable, incomprensible. En el griego, la palabra mysterium se refería a los ritos de las religiones. Nadie conocía esos misterios, esos ritos, excepto aquellos que eran iniciados en la religión. Solo un iniciado conocía el misterio, es decir, los ritos sagrados de esa religión. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento tomaron esa palabra mysterium y la utilizaron para describir un secreto guardado, un sueño divino para sus hijos, una maravillosa manera de vivir que solo podrían entender y vivir los que tuvieran una experiencia de encuentro personal con Cristo. Esta sería una de las acepciones de la palabra misterio, especialmente en la epístola a los Efesios, donde misterio sería lo que Dios quiere decir por unidad, pero misterio también involucra la encarnación de Cristo y otras cosas que el ser humano normal no puede entender, pero que las puede entender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué en la epístola de Pablo a los Efesios misterio tiene que ver con unidad? Por un simple motivo. Porque el pueblo conocía la teoría de la unidad, pero no estaba teniendo condiciones de vivir la práctica, la realidad de la unidad. ¿Y por qué la unidad de la iglesia sería un misterio para ellos? Pues por la simple razón de que la mente humana, egoísta como es después de la entrada del pecado, no tiene la capacidad de vivir la unidad, porque la unidad requiere abnegación, renuncia al ego, que solo Cristo puede dar a los que se someten a Él. Para los simples religiosos, la unidad es un misterio. Quiere decir, por más que se esfuercen, no pueden vivir en unidad. Por eso, Pablo dice, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El problema, mi amigo, es que después de la entrada del pecado, el espíritu de unidad del universo fue quebrado. El apóstol Pablo en Colosenses 1, 16 y 17 describe la función cósmica de Cristo en este sentido. En él, dice Pablo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Lo que hace del universo una unidad armoniosa, ordenada,
donde cada partícula cumple su misión, cada grano de arena ocupa su lugar y ninguna estrella del cielo sale de su órbita. No son las leyes de la naturaleza, aunque ellas existan y sean importantes. Pero el verdadero factor de unidad cósmica es el poder y el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. El amor no conserva solo la unidad de los seres humanos, sino también la unidad del universo entero. ¿Te das cuenta lo que significa por Él se mantiene todo en orden, esa expresión? Sin Cristo este universo sería un caos, un desorden cósmico absoluto. Y como al enemigo le gusta el desorden, porque donde hay desorden no hay amor ni unidad, entonces ataca a Jesús. Piensa que destruyendo a Jesús destruirá el amor, que es lo único que puede derrotarlo en este mundo. En la segunda parte de este estudio veremos a Cristo derribando el muro de las diferencias étnicas, nacionales y religiosas. Leamos Efesios 2, 12 al 14. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. ¿Sabes? Pablo dirige estas palabras a los gentiles que habían aceptado el cristianismo. Los judíos que habían nacido y crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, en el Torá de aquellos días, hacían sentir a los cristianos gentiles como si fueran cristianos de segunda clase. O sea, los cristianos judíos eran ahora cristianos, pero en realidad solo de nombre. No habían todavía experimentado un encuentro personal con Cristo. Ese es el problema con el ser humano. Confunde ser religioso con ser cristiano. El religioso vive preocupado solo con las exterioridades de la religión, con los ritos, con las ceremonias, mientras que el cristiano vive preocupado con la esencia de la experiencia cristiana que es Cristo, y pues el resultado natural es la obediencia a las exterioridades, a los ritos y a las ceremonias. Así que en aquellos tiempos los cristianos gentiles se sentían un tanto relegados y el problema no era solo el asunto de la circuncisión, sino que era un asunto de nacionalidad. Pablo dice, ustedes vivían alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿es posible que el cristiano no sea capaz de derribar las barreras étnicas y nacionales? Mira, no te apresures a responder. Antes de responder, piensa dos veces. Porque te voy a preguntar, cuando van a escoger un pastor para tu iglesia, ¿te preocupa su nacionalidad o su raza o la región de donde viene? Recuerda que es muy fácil decir amén a la teoría, pero es completamente diferente vivir la práctica del Evangelio. El problema en la iglesia de Efeso era que a pesar de conocer la teoría del Evangelio, el tema de la unidad en Cristo era un asunto todavía incipiente. Nadie lo conocía en la realidad, en la práctica. Por eso la unidad para ellos era un misterio. En la tercera parte de este estudio veremos que la experiencia cristiana es un permanente andar con Cristo. Efesios 4, 1 al 3 dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabes, Pablo les recuerda que está preso por causa de Cristo. Pero tú conoces la historia y sabes que la verdad es diferente. Él está preso por la intolerancia de los judíos, inclusive de los judíos cristianos que no fueron capaces de entender que el cristianismo, más que una simple teoría de lo que hay que guardar o no, es la experiencia de vivir en un espíritu de tolerancia y de aceptación de los unos a los otros. Pero como ya dijimos, este es un misterio que solo son capaces de vivir aquellos que permiten que Cristo ocupe el primer lugar en su vida. La advertencia de Pablo es, vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Otras versiones dicen, anden como es digno de vuestro llamamiento. Me gusta más esta expresión, anden, porque la vida cristiana es un permanente caminar con Cristo. No se llega, se avanza. Como Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado.
Nadie en la vida cristiana puede estar satisfecho con lo que ha conseguido. Siempre hay que seguir creciendo. Bueno, ¿cómo se vive o se anda o se camina la vida cristiana? Pues como Cristo la vivió. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está otro verbo, aprender. No se aprende en un instante, no se camina en un instante, no se crece en un instante. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso Pablo añade, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Claro, porque si hemos aprendido de Cristo a ser mansos, tenemos que ser mansos unos con los otros dentro de la iglesia. Tolerancia es la capacidad de aceptar al otro como es. El problema es que queremos que todos nos acepten como nosotros somos, pero no estamos dispuestos a aceptar a los otros, a no ser que ocurra un milagro. Por eso Pablo dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es del Espíritu. No es algo que el ser humano produce por sus propias fuerzas, está más allá de la capacidad humana. Es resultado de lo que Dios hace en la vida de sus hijos, que reconociendo sus limitaciones, pues van a Él y permiten que el Espíritu los molde a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, y solo entonces, seremos mansos y tolerantes y seremos capaces de vivir en unidad, como un solo cuerpo, a pesar de nuestras diferencias. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablemos aquí de la unidad y los líderes de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabes, apóstoles, profetas, pastores y maestros son funciones de liderazgo. Dios constituye a los líderes de la iglesia y lo hace a través del cuerpo de Cristo, que es la propia iglesia. Los líderes, según Pablo, tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes fueron colocados en la iglesia para perfeccionar a los santos, para ayudar a crecer a los miembros del cuerpo. La iglesia es un cuerpo en permanente edificación. Vuelvo a repetir el concepto. No se edifica un edificio en un instante, ni con un simple seminario de una hora, o con el estudio de la lección de un trimestre. Recuerda que la vida cristiana es un permanente andar, aprender, crecer. Es un cuerpo en edificación. No somos todavía una iglesia completamente edificada. No somos una iglesia triunfante. Vamos hacia allá, pero todavía estamos peregrinando en este mundo. Sin embargo, el hecho de que somos una iglesia en crecimiento no significa que debemos vivir felices con nuestras imperfecciones. Mucho menos que los líderes que tenemos la misión de edificar a los santos y no de conducirlos a la muerte. Perdamos de vista para qué somos líderes en la iglesia. Digo esto porque a medida que el tiempo avance, cada vez más nos sentiremos tentados a reflejar la cultura del mundo que nos rodea y pensaremos que libertad en Cristo significa cada uno haga lo que le parece bien. Y no es así. Los líderes somos responsables ante Dios de lo que hacemos y de lo que enseñamos y de a dónde llevamos el pueblo que Dios nos ha confiado. Llegamos al fin de este estudio hablando de relaciones humanas. Leamos Efesios 5, 15 al 17 y también el versículo 21. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Mi querido, la manera sabia como el pueblo de Dios debe vivir es la sumisión mutua en el temor de Dios. ¿Sumisión a quién? Por el contexto de la epístola es sumisión al cuerpo de Cristo, en el temor de Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea, cuando la iglesia como iglesia decide algo, todos los que deseamos vivir de manera sabia debemos someternos a lo que el cuerpo de la iglesia ha decidido. Que cada uno haga lo que desea, eso es necio.
Pablo dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Oh, los días son malos. Se refiere a la cultura. La cultura no puede influir en la manera de vivir, de pensar de los cristianos. Ahora, para terminar, yo quisiera decir que esta unidad, esta manera sabia de vivir, solo es posible en Cristo. Y estar en Cristo, según Pablo, en Efesios 6, 14, 15, 17 y 18, significa leer todos los días la palabra de Dios, traer una persona para Cristo y orar en todo tiempo. Miren lo que dice Pablo. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Ahí está la palabra de Dios. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Ahí está el traer una persona para Cristo. Y esgriman la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente la palabra de Dios, la Biblia. Oren en todo tiempo, con toda adoración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. El problema es que nosotros hablamos de unidad. Estamos estudiando un curso maravilloso este trimestre de unidad. Pero nos olvidamos que la unidad solo puede ser encontrada en Cristo. Y claro que nuestras lecciones inclusive mencionan a Cristo como la base de la unidad. Pero necesitamos entender un poco más este asunto. Estar en Cristo no es una actitud romántica. No es cerrar los ojos y cantar diciendo que estoy en Cristo. Estar en Cristo es una experiencia práctica, es realidad. Nadie está en Cristo si no ora todos los días, si no estudia la Biblia todos los días y si no busca una persona para Cristo. La unidad no se consigue simplemente dando seminarios de unidad y presentando conceptos bonitos de unidad. Hay que llevar a la iglesia a la experiencia de vivir el evangelio en su lado práctico. Tendríamos que ver la manera de ver si cada miembro de iglesia está estudiando la palabra de Dios todos los días. Si está estudiando, si está orando todos los días. Y si cada miembro de iglesia está trayendo una persona para Cristo. Mientras no involucremos a todos los miembros en la misión de ganar almas, inútilmente hablamos de unidad, porque la unidad se queda en la teoría y en la teoría no, sigue siendo un misterio. La unidad dejará de ser misterio cuando la iglesia viva la unidad.
Y la iglesia vivirá la unidad cuando salgamos de la teoría del romance y entremos en la realidad práctica de llevar a cada miembro a ganar almas, a traer personas para Cristo, a orar, a estudiar la Biblia todos los días. Esta es la realidad de la vida práctica. Que Dios nos ayude a entender y a vivir la unidad en Cristo. Amén.